Hola, mi querida familia de Camino a las Estrellas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a este nuevo Café Astral, en donde hablaremos de un tema sin duda muy interesante, en donde explicaremos a profundidad qué es el karma, qué es la rueda del samsara y cómo salir de estos ciclos de reencarnaciones a los cuales estamos sujetos. Para ello, utilizaremos en primer lugar todo mi conocimiento, todo lo que yo he recibido a este respecto y como bien lo dijeron los maestros, este es un conocimiento que se ha entregado siempre a la humanidad de la Tierra y por tanto yo he encontrado en diferentes tradiciones, tanto del budismo como del hermetismo, como del cristianismo, referencias exactamente al mismo conocimiento y vamos a ver cómo se entrelazan de manera maravillosa para llevarnos por este sendero de progreso y evolución que tanto anhelamos. Bien, ¿qué es el karma? Karma proviene de la raíz sánscrita kri, que significa hacer. Y esto es muy importante mencionarlo porque existe una etimología errónea en donde se dice que la palabra karma viene de la raíz sánscrita karana, causa, y manas, mente. Este error ha sido corregido justamente en diferentes sitios especializados budistas e hinduistas, en donde ellos, mencionan justamente que esto es parte de todos los errores que se producen durante la occidentalización de los conocimientos de Oriente. ¿Por qué es tan importante mostrar que la raíz proviene de la palabra hacer? Porque el karma es la energía trascendente e inmesurable que se genera a partir de los actos de las personas. Y estos actos no son solamente físicos, sino que corresponden a los pensamientos, palabras y acciones que generamos. Es decir, es la ley de causa y efecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta ley de causa y efecto inicia su movimiento con una acción, con un hacer. Y esta acción, este hacer, genera una energía que viaja por la red energética que nos une con el todo. Y por eso es que ustedes pueden ver que para el budismo el símbolo del karma es el nudo infinito que ustedes pueden ver en esta parte superior de la lámina. El nudo infinito nos muestra que todo está relacionado, todo está interconectado y que esa energía que emanemos, ya sea una energía sutil de pensamiento, ya sea una energía de emoción, de sentimiento, ya sea de palabra o ya sea una energía de acción, va siempre a impactar en el otro, pero también nos muestra de manera muy importante que va a regresar a nosotros, porque todo está interconectado. De esa manera vemos cómo en la rueda budista de oración, este símbolo del karma se encuentra en el medio de la rueda. Y es porque entender esta ley es parte importante del despertar de la conciencia. Y en ese sentido, cabe mencionar que karma no es igual o no es el opuesto a dharma. Y esto es muy importante mencionarlo, porque nuevamente en estos procesos de occidentalización del conocimiento de Oriente, lo que se, simplificó es que karma es un efecto negativo de las acciones que hemos producido y que el dharma, en cambio, es un efecto positivo de acciones que hemos generado. Pero en realidad el karma, al ser la ley de causa y efecto, tiene efectos positivos y de progreso y evolución, o tiene efectos negativos de conflicto, sufrimiento e involución. Así que el Dharma, ya veremos más adelante,
lo que significa. Bien, al ser el karma una ley de causa y efecto, como les digo, todos los caminos siempre nos llevarán a las verdades superiores, que son inmutables. Y la ley de causa y efecto es una ley universal. Por tanto, también está descrita en el Kybalión y dice de la siguiente manera: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. En consecuencia, parte importante del despertar de la conciencia es volver a reconocer esta ley y cómo actúa en nuestras vidas. Y esto es fácil entenderlo cuando se trata de una causa-efecto de corto plazo y que es muy física, muy visible, pero nos cuesta cuando ya no cumple esos requerimientos de corto plazo y visibilidad. Por ejemplo, si nosotros manejamos intoxicados y nos accidentamos, podemos ver claramente cómo el origen de esa fatalidad, digamos, estuvo arraigado en las decisiones y en las acciones que tomamos en ese momento determinado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, digamos, tratamos de ver cuáles son los efectos de ciertas formas de pensar o de ciertas formas de sentir? ¿Cuáles son los efectos y las realidades que se generan a partir de esa forma de hacer? Allí ya comienza, ¿no es cierto?, nuestra confusión y nuestra falta de reconocimiento del origen de nuestro karma. Ahora bien, para poder entender nuestro karma y por qué nos encontramos en la situación actual en la que nos encontramos, tenemos que conocer o recordar nuestro origen y cómo desde ese origen llegamos al punto actual. Para poder hablar aquello, necesitamos hablar de lo que se denomina katancia o karma original. Esta katancia es la rotura con el devenir y es importante que se acuerden de esta palabra, devenir. Es la desconexión con los estados divinos, es el olvido de nuestro origen, de nuestra naturaleza y de nuestro propósito. Es el mal uso del libre albedrío que nos ha llevado a estos estados justamente de sufrimiento, confusión, enfermedad y muerte en el que nos encontramos. Y para poder entender a este karma original, tenemos que volver a recordar qué pasó en ese origen. Bueno, para explicar esto voy a entregarles algo que personalmente lo recibí, pero como ustedes ya conocen, se me dijo claramente que este es un conocimiento que ha sido entregado a través de las eras a la humanidad. Y por tanto yo he encontrado referencias a esto en diferentes tradiciones. Bueno, para poder entender más a profundidad el karma, tenemos que explicar el origen del ego. Ustedes recuerdan el primer video del ciclo de manejo de energía del playlist en YouTube. Bueno, allí mostrábamos cómo se crea la fuente única. Pero algo que quedó muy tácito en ese momento es algo de lo que quiero hablarles el día de hoy. Dios crea la fuente única. ¿Pero qué significa esto? Que Dios es más grande y más inconmensurable que la fuente única. De hecho, Dios crea la fuente única y de esta fuente única emanó toda la creación de nuestro universo conocido. ¿Y qué es lo que dicen los hermanos estelares? Ellos
Ellos dicen que cuando ellos se refieren a Dios, ellos le dicen el gran innominado, lo que no se puede nombrar, lo que no se puede definir. Es inconmensurable para nosotros, que somos parte tan solo de una de sus creaciones, de este universo. Lo que es, digamos, a lo máximo que podemos llegar a tratar de asimilar a Dios es la fuente única que creó el universo en el que nos encontramos. Imagínense lo inconmensurable que es Dios. Y ellos dicen justamente que nuestro universo es circular, y esa circularidad a mí me la muestran como uno de los frutos del árbol. Y bueno, ya hablaremos más de esto cuando hable y les explique un poco más a fondo el tema de la era del árbol, que algo ya lo he ido mencionando en diferentes momentos de nuestros café astrales. Pero bueno, volviendo al punto del karma. Dios crea la fuente única. De esta fuente única emana toda la creación de nuestro universo. Y a través de esta misma fuente única entra al universo creado lo que en el hinduismo se denomina el Jiva Atma o alma individual, que es una chispa del espíritu divino Atman. Esta alma tiene esencia divina y un cuerpo energético, pero es pura e ignorante, pues todavía no tiene experiencia. Entonces desarrolla el ego para autodescubrirse. Y esto es muy importante entenderlo, porque entonces es a través del ego y de la creación del ego que comienza nuestro proceso de autodescubrimiento y de acción, de hacer. Y esa acción, ese hacer, es el que comienza a tejer nuestra red kármica. Entonces, es importante conocer las funciones que tiene el ego. El ego se necesita para que el alma pueda diferenciarse de Dios y así poder descubrir su individualidad. Es lo mismo que sucede con aquello que los estudiosos de los neonatos definen como el sentimiento oceánico. ¿Qué es el sentimiento oceánico? Cuando un bebé nace, el bebé se siente parte del todo. De hecho, no puede diferenciarse a sí mismo de su madre. Y poco a poco va autodescubriéndose. Entonces, esa imagen que ve enfrente de él mismo y que se mueve, comienza a darse cuenta que es humano y que puede moverla a voluntad y que le pertenece. Entonces, poco a poco va a encontrar su individualidad y cómo expresar y cómo sentir esa individualidad en el mundo. Y es lo mismo, como les digo, en esta otra ley hermética tan importante que nos dice cómo es arriba, es abajo. Pues así como pasa aquí en el planeta Tierra, esto es un fractal de lo que pasó en el universo. Y nosotros a nivel espiritual experimentamos lo mismo. Cuando nacimos de la fuente, nosotros nacimos con ese sentimiento oceánico, pero necesitábamos ir poco a poco descubriendo nuestra individualidad. Entonces, el alma fue dotada de libre albedrío para ejercer su creatividad. Entonces, me voy a detener un momento en esta parte. La palabra creatividad es importante. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos y fuimos creados desde nuestro origen con todas las cualidades de la fuente que nos creó. Y la fuente que nos creó es, en esencia, creatividad pura, ¿no? Y nosotros venimos justamente con ese legado. Tenemos la capacidad de crear y co-crear junto con la fuente dadora de toda vida. Y finalmente, el ego, durante el ejercicio de esta función de autodescubrimiento y de individualización, genera, un movimiento que es parte importante del entendimiento del karma, y es que a medida que se aleja de Dios, se centra más en sí mismo
y por tanto se va desconectando de su origen. En este momento voy a mencionarles algo que me fue transmitido y es esto justamente, que cuando nosotros nacimos de la fuente única y entramos en este universo creado, nosotros comenzamos a experimentar primero con la materia a través de nuestras fuerzas creativas, pero luego comenzamos a experimentar dentro de la materia. Y esto nos hizo asociarnos cada vez más con la creación que con el creador. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que nosotros, al asociarnos cada vez con la materia, nosotros comenzamos a confundirnos. ¿Por qué? Porque la materia tiene un proceso de degradación, muerte y de desaparición. Y nosotros comenzamos a pensar que dentro de esta experiencia cada vez más fuerte, más potente, más íntima que teníamos dentro de la materialidad, comenzamos a pensar que nosotros somos como la materia, que se degrada y que muere, cuando en realidad nuestra naturaleza esencial es infinita y es transformadora, simplemente que nosotros comenzamos cada vez a asociarnos y a densificar nuestra naturaleza, creando procesos de confusión y de desconexión con nuestro creador y de más conexión, fuerte con la materia y con la creación. Este es el origen de la rueda del samsara. ¿Qué es la rueda del samsara? Describe los ciclos interminables de reencarnación de las almas bajo las leyes de la naturaleza del planeta Tierra. En este sentido, quiero detenerme para explicar algunos términos. En primer lugar, entender que el Buda explicó que son ciclos interminables debido a que, al ser nuestra alma infinita, nosotros tenemos infinitas capacidades de reencarnación y de experimentación. Lo importante es por qué seguimos encarnando dentro de un mismo ciclo evolutivo sin realmente dar un salto de progreso. Y eso es lo que vamos a analizar en este momento. También un segundo punto que es muy importante mencionar es el hecho de que el Buda también indicó que esto que vamos a hablar a continuación está ligado íntimamente a ciclos de reencarnación que se rigen bajo las leyes de la naturaleza del planeta en el que se encarna. Por tanto, nosotros aquí en el planeta Tierra tenemos que entender cómo se manifiestan las leyes del samsara, porque estas leyes no aplicarán o no serán iguales al momento en que sean analizadas para otro planeta que tenga otra naturaleza. ¿Y esto a qué conclusión nos lleva? Nos lleva a la conclusión de que nosotros, al ser habitantes del planeta Tierra, tenemos un karma colectivo, es decir, es un karma que nos está también vinculando con una conciencia superior que es la del planeta que nosotros habitamos. Y por tanto, otros seres que estarán en este momento generando sus procesos de desarrollo, aprendizaje y evolución en otro planeta, pues ellos estarán experimentando otras formas de experiencia de estas ruedas de samsara. Y esto lo comentaba hace poco, que me recuerda mucho, por ejemplo, cuando hablábamos en una entrevista que me hizo nuestra querida Cacaya, en Abriendo Puertas con Cacaya, en donde ella mencionaba, los hermanos estelares están en otra dimensión y por tanto ellos no están experimentando las leyes de polaridad.
Y yo le mencionaba que no es del todo así. Si bien es cierto, hay hermanos estelares que se encuentran en otros planos dimensionales, también existen hermanos estelares que se encuentran en nuestro universo creado, y en este universo creado una ley universal, es decir, que le pertenece a este universo creado, es la ley de polaridad. Lo que pasa es que en otros planetas ellos han logrado integrar la ley de polaridad y trascenderla. Y por tanto evolucionaron, y por tanto ellos viven otra realidad evolutiva diferente a la nuestra. Entonces tenemos que entender que tenemos, digamos, realidades infinitas, porque en realidad en este hermoso y vasto mundo creado por nuestro Padre se manifiestan múltiples experiencias existenciales y de aprendizaje. Entonces, con esto dicho, vamos a analizar la rueda del samsara para nosotros, los humanos del planeta Tierra. Bien, quiero que se fijen en el centro de la rueda. Vamos a ampliar este centro porque este centro es el motor que mueve toda la rueda del samsara. En este centro podemos observar 3 animales, un gallo, una serpiente y un cerdo. Estos 3 animales representan los 3 venenos del espíritu. El gallo representa la codicia, el deseo y el apego. La serpiente, la ira, el odio, la agresividad y la envidia. El cerdo representa la ignorancia y el letargo. El letargo está comprendido dentro del budismo como tener pereza de pensamiento, es decir, tener pereza de pensar, no querer, digamos, comprender, ampliar la comprensión. Fíjense que cada uno de estos animales está prácticamente tomando la cola del que le sigue. ¿Qué significa esto? Significa que en realidad todos ellos forman parte de un ciclo que se retroalimenta dentro de sí mismo. Por ejemplo, la ignorancia te puede hacer envidioso. La envidia te puede generar justamente este deseo y estos apegos. Así que en realidad estamos hablando de que estos diferentes aspectos de una conciencia inferior están siendo el centro que mueve toda la rueda del samsara. Ahora bien, existen también, como ustedes pueden ver, alrededor de estos animales existen 2 realidades. Una realidad evolutiva que se encuentra a nuestra izquierda y una realidad involutiva. Esto es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay ciertas, cosmovisiones, como por ejemplo en la Kabbalah, en donde se habla de que la involución no puede existir. ¿Por qué? Porque de todos los errores nosotros siempre estamos aprendiendo, y cada aprendizaje, por pequeño que sea, ya se va integrando dentro de nosotros, y por tanto siempre estamos en realidad progresando. Sin embargo, lo que a mí se me ha transmitido, que no invalida lo que menciona la Cábala, simple y llanamente que tal vez complementa lo que menciona la Cábala, es que no puede existir evolución sin involución. Y de hecho lo que nos sucedió es que nosotros primero involucionamos y ahora estamos en un camino de regreso. Estamos en un camino de evolución, y por eso yo les pedía que se acuerden de la palabra devenir cuando hablábamos del karma original. La desconexión con el devenir es justamente la desconexión también con los procesos evolutivos. ¿Por qué? Porque todos siempre vamos a regresar a la fuente. Todo el mundo creado tiene la energía de la fuente, y la fuente de todas las maneras va a impulsarnos a nuestro regreso al origen. Pero ese regreso no nos regresa en el mismo estado en el que nosotros salimos de allí, sino que
habremos de regresar llenos de sabiduría gracias a la experiencia que hemos o habremos ganado durante los procesos de involución y el proceso de regreso y evolución. Bueno, en consecuencia, los procesos involutivos, como vemos gráficamente, se dan cuando nosotros somos presas de nuestros propios demonios internos. Es cuando esta agresividad, esta impulsividad, esta ignorancia, este deseo, las codicias, los apegos son los que rigen nuestra vida en lugar de nosotros ser quienes puedan dirigir adecuadamente, digamos, nuestros impulsos. Y de esta manera se dan procesos involutivos. Y en su contraparte vemos cómo se dan los procesos evolutivos. Los procesos evolutivos se dan cuando nosotros tenemos un momento de calma, de autorreflexión y comenzamos a dar un paso pequeño, un paso a la vez y seguimos un camino o un sendero en donde ya no hay esa animosidad, sino que ya hay la serenidad y el deseo necesario para poder construir un camino evolutivo. Y yo quisiera simplemente que se den cuenta que en la parte superior del camino evolutivo se encuentra una persona que está próxima justamente a la iluminación búdica y como ustedes pueden ver está con una mano señalando hacia hacia el cielo, con la otra está sosteniendo un libro y existe un hilo que ustedes no sé si lo puedan ver ya con detenimiento en la imagen. Existe un hilo que, como vamos a ver más adelante, conecta a la persona con los mundos superiores que están fuera de la rueda del samsara. Ahora bien, vamos a analizar la siguiente parte de la rueda. El Buda explicó que existen 10 reinos espirituales. 6 son inferiores y se encuentran dentro de la rueda del samsara y 4 reinos son superiores y se encuentran fuera de la rueda del samsara. Estos reinos pueden ser considerados estados de conciencia o planos existenciales en sí mismos. Sin embargo, tenemos que recordar nuevamente la ley hermética. Como es adentro, es afuera. Y nos consta que nuestros estados de conciencia son los que crean nuestras realidades existenciales en sí mismas, como espacios, en sí mismos, en donde se está desarrollando la experiencia. Vamos a suponer una persona, ¿no es cierto?, que tiene o que tiende a la autodestrucción. Estas personas que tienen estos estados de conciencia, lo que va a suceder es que van a terminar, ¿no es cierto?, en procesos de drogadicción o de criminalidad y luego pronto van a ver cómo todo a su alrededor es destructivo, es agresivo, etc. Entonces, este estado de conciencia en realidad llevó a la persona a vivir un mundo similar a ese estado de conciencia. Así que esta parte que vamos a ver a continuación puede ser entendida, digamos, a todos esos niveles, desde un estado de conciencia hasta un plano de existencia en sí mismo. Bien, los reinos inferiores son 6. ¿Cómo se llega a ellos? A través de los ciclos involutivos de los que hablamos en el apartado anterior. Y el más denso de todos ellos es denominado infierno o reino de los Narakas. En este reino, las personas tienen una energía física y mental mínima. Están llenas de ira, frustración y urgencia de destruir y autodestruirse. El segundo reino es el denominado reino de los pretas o reino del hambre. Y como ustedes pueden ver, aquí las personas son representadas con cuellos muy pequeños, muy estrechos y abdómenes muy grandes. ¿Por qué? Porque aquí este es un reino que está habitado por las personas que tienen deseos insaciables, ya sean deseos del cuerpo como la alimentación, el placer, como deseos insaciables
digamos, del ego, de la mente, como el poder, la fama, la envidia, etc. Entonces, son personas que tienen poca habilidad y lentitud para conseguir los objetivos, incluso si satisfacen sus deseos. Es decir, son personas que incluso satisfaciendo sus deseos, lo que ellos supuestamente querían, lo consiguen y se siguen sintiendo vacíos. Entonces no era eso, era otra cosa. Y siguen buscando, están hambrientos siempre de sentirse llenos, pero no lo logran, nunca lo van a lograr, porque están llenándose simplemente de cosas ilusorias que desvían su camino. El tercer reino inferior es el de la animalidad. Aquí la condición es de personas que son gobernadas por el instinto. Por tanto, no tienen moralidad porque hay una total ausencia del buen juicio y la razón. Es decir, el instinto, el impulso, es lo que guía todas sus acciones. Bien, el cuarto reino inferior es el de la ira o el reino de los asuras. La traducción más asimilable para nosotros de Asura es un semidios. Estos son personas dominadas por la arrogancia y la necesidad de sentirse superior. Ven a todos como amenazas potenciales. Por tanto, siempre están compitiendo y están en conflicto, están generando conflictos, están generando, espacios belicistas que lo que buscan es superar al otro. No obstante, este mundo, pese a todo esto que hemos mencionado, tiene experiencias bastante más placenteras comparadas con el reino humano. Entonces, estos asuras o semidioses desarrollan su experiencia en mundos en donde tienen vidas muchísimo más prolongadas que las del ser humano de la Tierra. Y pese a que son mundos que podrían brindar mucho placer, como lo es, no obstante, estos asuras están absortos en su propia envidia. Y como nosotros podemos ver aquí en esta imagen de la rueda del samsara, están siempre en conflicto constante con los devas, que es el reino que vamos a ver a continuación. El reino del éxtasis o el reino de los devas también son llamados comúnmente por los seres humanos de la tierra como dioses. Sin embargo, en el budismo se explica claramente que no son inmortales, sino que viven en mundos en donde existe una condición de placer total, con vidas extremadamente largas e intensas en disfrute. Sin embargo, a diferencia de la felicidad búdica, esta se pierde muy rápidamente ante un pequeño cambio de las circunstancias. En cambio, la felicidad búdica está por encima de las circunstancias. Y obviamente, como es un mundo en donde solo se experimenta el placer, no hay ningún incentivo para la compasión y para el progreso, para sacar lo mejor de ti. En consecuencia, este es también un reino ilusorio que se encuentra dentro de la rueda del samsara. Finalmente tenemos el reino de la humanidad y este es el reino de la iluminación. Es el único reino en donde podemos lograr ese salto fuera de la rueda del samsara y de los mundos ilusorios, alcanzar la budeidad. ¿Y por qué se da esto? Porque en los reinos humanos existe ese balance entre placer y sufrimiento. Y por tanto, nosotros podemos integrar todo este conocimiento para trascenderlo. El reino humano se caracteriza por la idealización de las pasiones y los apegos. Pero es aquí donde existe la capacidad de discernimiento, en donde nosotros podemos separar lo verdadero de lo falso. Y gracias a que tenemos una mente pensante desarrollada, podemos alcanzar la realización, es decir, el conocimiento necesario para poder asimilar las realidades circundantes y trascenderlas.
Como digo, este es el único lugar, de acuerdo al Buda, que tiene el potencial para alcanzar la iluminación y, de acuerdo a la tradición budista, es extremadamente difícil encarnar dentro del mundo humano. Por tanto, es un privilegio estar aquí. Es decir, que has generado los suficientes karmas positivos en tu camino para haber encarnado en el reino humano, porque es el reino que te permite hacer un salto impresionante evolutivo. Entonces, analicemos las leyes del samsara en el plano humano. En el planeta Tierra, la ley del samsara, es decir, esta rueda que se repite y se repite hasta que podamos salir de ella, nos lleva a un ciclo de nacimiento, enfermedad, vejez, muerte y renacimiento. Pero ¿por qué se da este ciclo interminable hasta que nosotros salgamos de esta rueda del samsara? Porque el karma nos hace volver ligados energéticamente a aquello que se haya producido por nuestros actos o aquello a lo cual estemos apegados. Ese es el problema que tenemos y por eso no podemos salir de esta rueda del samsara aquí en las reencarnaciones en el planeta Tierra. Nosotros por lo general, ¿no es cierto?, cuando trascendemos, es decir, cuando morimos, la mayoría de personas se encuentra apegada a algo, a alguien. Y ese apego puede ser amor, y no un amor sublime, sino un amor pasional. Puede ser lujuria, puede ser venganza, puede ser odio, puede ser culpa. Y son todas estas improntas energéticas que nos hacen volver. O bien, improntas energéticas generadas por nuestros actos que dejan justamente por la ley del karma un efecto que nos hace regresar. Y justamente para poder salir de la rueda del samsara, el Buda nos dejó las enseñanzas del noble óctuple sendero. ¿Cuál es el símbolo de estas enseñanzas? Esta rueda con 8 ejes. ¿Qué es lo importante de esta rueda? Está compuesta por diferentes aproximaciones por las cuales podemos comenzar el camino del Dharma. Y el camino del Dharma es el camino del regreso al origen esencial de nuestro ser. Y por tanto, nosotros podemos comenzar por cualquiera de estos aspectos y poner a girar la rueda del Dharma. Entonces, por ejemplo, tenemos el pensamiento correcto, el habla correcta, la acción correcta, el medio de vida correcto, el esfuerzo correcto, la atención correcta, la concentración correcta y la visión correcta. Bien, aquí quiero detenerme en un momento porque es importante tomar en cuenta algo que habíamos hablado ya en los encuentros anteriores de Café Astral. Y es que los maestros nos indicaban que es importante crecer en sentimiento, pero para poder generar la elevación necesitamos crecer en conocimiento también. Y si ustedes se fijan, aquí por ejemplo el Buda está hablando de la atención correcta, de la concentración correcta, de la visión correcta. Es decir, está hablando de ejercitar nuestras capacidades mentales, no solamente el sentimiento, sino también el pensamiento. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Como ustedes saben, los maestros a mí me explicaron que el corazón es el centro de nuestro ser, es en donde se encuentra nuestra esencia, esa esencia que nos conecta con el origen, con nuestro creador. Y es este chakra, el chakra corazón, el chakra que integra todos los chakras, es decir, el que integra todos los chakras que nos conectan
con nuestra vida terrenal y nuestra vida espiritual. Cuando nosotros logramos integrar ambas experiencias, entonces generamos trascendencia. Cuando nosotros ponemos en equilibrio, en balance, el pensamiento y el sentimiento, entonces se integra y se genera sabiduría y trascendencia. Entonces, nosotros tenemos que entender que el camino del corazón es un camino que no excluye, que incluye y que abre todas nuestras capacidades, no sesga nuestras capacidades a una sola forma de experimentación y de conexión con los mundos superiores y divinos. Bueno, y en este sentido fue para mí maravilloso encontrarme con las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama, porque nuevamente nos muestra cómo la integración tanto del sentimiento como del pensamiento es el que nos permite la elevación. Y nuevamente recordando que tenemos 10 reinos espirituales, los 4 reinos superiores que nos permiten salir de la rueda del samsara y, como lo habíamos dicho, pueden ser considerados como estados de conciencia o como planos existenciales en sí mismos, son 4. El primero es un reino o son planos de conciencia que se abren a las personas que están buscando el aprendizaje de las verdades más sublimes y que están esforzándose en la automejora. Entonces, esto es maravilloso porque cada pequeño pasito que nosotros demos en nuestra automejora, ese deseo realmente de progresar, de ser mejor, de autocorregirnos, nos abre, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder a estos planos existenciales. El segundo es el reino de la realización o la iluminación. Como lo mencionaba anteriormente, la realización en realidad es una mala traducción, la traducción más aproximada que tenemos del inglés. En la palabra inglesa realization se entiende claramente que significa realización es darse cuenta. Es cuando nosotros logramos el discernimiento que nos permite identificar cuáles son las verdades y separarlas de las falsedades. Y allí es donde comienza la iluminación. La iluminación es darse cuenta, entender, estas son las leyes que rigen el universo, estas son las leyes que rigen mi vida. Una vez que entiendo las leyes que rigen el universo y que rigen mi vida, entonces voy a aprender a utilizarlas para mi progreso y evolución. Estos 2 reinos o estos 2 estados de conciencia en el budismo se llaman los 2 vehículos, el aprendizaje y automejora y la realización e iluminación. Son los 2 vehículos que nos permiten acceder a los planos superiores de conciencia. Entonces, el tercer reino superior de conciencia es el denominado Bodhisattva. Y es aquel en el cual las personas ya no solo están buscando su propia iluminación, sino que buscan liberar del sufrimiento a los demás. Y una vez que hemos integrado estas 3 planos de existencia o planos de conciencia en nosotros, entonces podemos alcanzar el plano máximo que es la budeidad. ¿Y qué es la budeidad? En el libro Majjhima del Canon Pali, el Canon Pali es la recopilación de los discursos del Buda más antiguos que existen. Hay un pasaje en donde el Brahman Brahmayu pregunta qué es un Buda. Brahman es un sacerdote, es de la casta de los sacerdotes. Entonces, este sacerdote pregunta qué es un Buda y recibe la siguiente contestación, que es la que me pareció más perfecta de la descripción de lo que es el estado de la budeidad. Y dice así:
aquel que conoce sus existencias anteriores y ve el mundo del sufrimiento y el mundo de felicidad. El que ha llegado al término de sus encarnaciones y dotado de un conocimiento trascendente, sabe que su mente está pura y libre por completo de todas las pasiones, que ha dejado atrás el nacimiento y la muerte, y que ha llegado a la perfección en la vida espiritual y se ha puesto más allá de todo. Un ser así es llamado Buda. En la primera compilación escrita del budismo, que es el Canon Pali, el término Buda se refiere específicamente a aquellos que han despertado a la verdad o Dharma. Entonces, fíjense, mi querida familia, cuando nosotros hablamos de qué es un ser que ha despertado, un ser despierto, que ha logrado ver la verdad, es realmente alguien que ha podido hacer todo esto que está mencionado aquí y que no solamente lo logró ver y entender, sino que lo integró dentro de sí y logró la trascendencia, salir de la rueda del samsara. De esta manera, mi querida familia, podemos darnos cuenta que en realidad nosotros estamos en el camino del despertar, pero todavía no somos seres despiertos porque todavía no hemos logrado ver lo que logró ver el Buda, ¿no? Que son todas estas verdades. Y lo más importante no solamente es verlas y conocerlas, sino integrarlas y ser eso que conocemos. Y en este sentido, no existen pasos pequeños. En realidad, todos los pequeños puntos de automejora ya ponen en movimiento la rueda del Dharma, ya nos ponen en el camino del sendero del regreso a nuestro origen. Y bueno, finalmente decirles que Buda se abstuvo de hablar de Dios. Y esto tenía un propósito. El propósito que Buda tenía es que todos nosotros recordemos que nuestro camino está en nuestras manos, nuestro proceso de evolución está en nuestras manos y que Dios en realidad es esa fuente que desarrolló toda esa red que nos interconecta al todo y entre todos nosotros y que nos permite justamente el ejercicio de ese libre albedrío, de ese autodescubrimiento y de ese proceso, ¿no es cierto?, creativo. Creativo primero de nosotros mismos y segundo, co-creativo junto con la fuente de la realidad. En ese sentido, quiero decirles que hubo otro gran maestro que estuvo justamente encarnado en la tierra. Un maestro que nos entregó todas estas verdades a través de parábolas que, en primer lugar, son una entrega tan amorosa que nos permite entender todo lo que hemos hablado en este espacio y tal vez nos lo permita entender desde un punto más cercano al sentimiento. Así que esta es una parábola que utilizaron en mi caso los maestros para explicarme esto que hemos aprendido y que hemos repasado en este video. Y quiero entregárselo también a ustedes. En la parábola del hijo pródigo tenemos a un señor que tiene 2 hijos. El hijo menor le pide al padre que le entregue todo su legado porque quiere conocer el mundo. El padre le entrega todo su legado y con él el hijo menor sale de la casa del padre y a medida que se va alejando de la casa del padre vive diferentes experiencias. Pero poco a poco va cayendo no solamente en la expresión de su libertad, sino en el libertinaje. Y en ese ámbito pierde todo lo que su padre le había entregado, toda su herencia. Esto obviamente le llevó a un estado de carencia total. Y
En este momento de sufrimiento, de hambre, de necesidad extrema, el hijo menor ve a una persona que está criando cerdos y le pide que por favor él pueda trabajar cuidando los cerdos y a cambio poder comer aquello que los cerdos comen. En ese momento, él en su sufrimiento recuerda que incluso el siervo más humilde de la casa de su padre come mucho mejor que lo que está comiendo él en ese momento. Y entonces, con todo su corazón, con todo su ser, decide regresar a la casa de su padre. Y se dice a sí mismo, voy a pedirle perdón y voy a pedirle que por favor me permita trabajar como un siervo dentro de su casa. Porque él sabe que incluso allí, en esa posición, tendrá un bienestar mucho mayor que lo que él podría lograr en base a su situación actual. Cuando el padre ve que el hijo menor está retornando a casa, pide a todas las personas que están dentro de su hogar que por favor preparen una gran fiesta de bienvenida, que maten al cordero más grande para festejar el regreso del hijo que se había perdido. Y así fue. Cuando el hijo llegó a casa, se lanzó a los pies del padre y le pidió perdón porque había perdido todo su legado y le pidió que por favor lo recibiese como un siervo para trabajar dentro de su hogar. Pero el padre lo levantó, le cambió las vestimentas por unas nuevas, le puso un anillo de oro en su mano y le dijo, no, hoy celebraremos que mi hijo ha regresado a casa. Cuando el hijo mayor regresó de sus labores dentro del campo que el padre tenía, vio que había un festejo y no sabía a qué se debía. Así que preguntó a uno de los siervos del padre a qué se debía esa algarabía. Y el siervo le dijo que el hermano menor había regresado y que el padre había hecho esto como una fiesta de bienvenida. El hijo mayor, indignado, se quedó fuera de la casa. Así que el padre salió a su encuentro y le dijo que por qué estaba así, porque estaba enojado. Y el hijo mayor le dijo que él se sentía totalmente decepcionado porque él siempre había estado junto al padre, cumpliendo su palabra, sirviéndole de la mejor manera, y que el padre nunca le había dado ni un cabrito para poder festejar junto con sus amigos. Y el padre le dijo, es que, ¿qué no ves? Que porque justamente tú has estado siempre a mi lado, todo lo que está aquí te pertenece, es tuyo. Pero hay que celebrar, porque yo pensé que tenía un hijo que había muerto y sin embargo ha regresado. Está vivo, ha vuelto al hogar. Entonces, mi querida familia, con esta parábola, ¿qué es lo que nos quería mostrar el Maestro Jesús? Nosotros somos ese hijo menor, somos esa alma que salió de la casa del Padre con todo su legado, con toda su herencia. Y durante los procesos de experimentación comenzó a perder su propia esencia, su legado. Y terminamos en un lugar de sufrimiento y de confusión. Pero en un acto de recordar cuál es nuestro origen, en un acto de humildad, de sentir que incluso siendo los siervos más humildes de la casa de nuestro Padre, siempre estaremos en una situación de bienestar. Entonces, con esa humildad, regresar a la casa del Padre ya es comenzar el camino del sendero del Dharma, del sendero del regreso al origen. Y es de esta manera que nos muestra el Maestro Jesús, que nuestro Padre nos recibirá con los brazos abiertos, que habrá algarabía en el cielo, porque uno de nosotros ha vuelto. Y créanme que a mí los maestros me han dicho que es de
un impacto que no podemos imaginar cuando uno de nosotros despierta. El impacto en el universo es inconmensurable. Así que bueno, con esto, mi querida familia, quiero decirles que en este momento decidamos volver, pues tenemos a un Padre y a un hogar que nos espera con algarabía por nuestro retorno. Así que disfrutemos cada paso en el camino, cada paso nos acerca más y más a nuestro hogar. Con esto concluimos, mi querida familia, el encuentro de hoy. Espero que esto les haya servido y les haya gustado. Y la próxima semana, en el próximo Café Astral, vamos a profundizar en las leyes del Dharma. Así que cualquier duda, cualquier punto que deseen abarcarlo para la próxima semana, pues pónganme sus comentarios que yo lo incluiré dentro de lo que conversaremos en nuestro siguiente encuentro de Café Astral. Un abrazo. Chao.